Desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta la región metropolitana. En el distrito 10 nos reciben sus representantes, el diputado del Partido Convergencia Social, Gonzalo Vinter, y el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alisandri. Con ellos hablamos de distritos, una conversación necesaria. Diputados, muchas gracias a los dos por recibirnos. Les damos la bienvenida a Distritos para conversar de una problemática que afecta a comunas como Providencia, Santiago y otras de su distrito, que tienen que ver con los locales de estética y belleza. La mayoría de ellos estuvieron cerrados durante las cuarentenas. Muchas gracias a los dos por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Muchas gracias, Gabriela, y aprovecho de saludar a Jorge. Partamos con usted, diputado Vinter. Hemos visto incluso cómo las peluquerías, los centros de estética han debido salir a las calles en esta rebelión de las tijeras, como ellos los han denominado, a la hora de, por ejemplo, pedir convertirse en una actividad esencial o bien poder abrir los fines de semana, que eran momentos en que ellos también tenían mucha clientela. ¿Cómo ve usted esta situación cuando recién en el Distrito 10 se están abriendo algunas comunas? Sí, la verdad es que la situación ha sido dramática para estos centros de estética, que además hay una gran diversidad de ellos. No estamos hablando de un solo producto homogéneo, o sea, desde la peluquería más básica hasta los centros de estética propiamente complejos, ¿no? Recordemos que nuestro distrito ha sufrido bastante con las cuarentenas. La comuna de Santiago ha tenido las cuarentenas más largas del mundo. De hecho, las comunas de Ñuñoa y Providencia ya llevan 2 semanas en fase 2, pero la comuna de Santiago no, tampoco San Joaquín y la comuna de La Granja, lo cual ha sido una situación verdaderamente dramática para las familias que se dedicaban a esto, porque además, claro, se presentaba la situación de que era difícil de argumentar que fueran realmente actividades esenciales, lo cual también genera mucha rabia, una rabia comprensible, y que no la quiero asusar, sino hacer una invitación a la política a administrarla, porque a veces legítimamente la gente empieza a cuestionar por qué esto sí, por qué esto no, por qué si hay una fiesta ya yo no he podido abrir en un año, etcétera, que son preguntas legítimas en un momento en que una familia se está yendo a la quiebra. Ahora, yo creo que la pregunta real que hay que hacer ahora es cómo el Estado los ayuda a salir adelante una vez que logremos abrir las cuarentenas, y creo que ahí la palabra clave, dejo hasta ahí la primera parte, tiene que ver con el FOGAPE. El FOGAPE, y hacer un FOGAPE que realmente nos permita sacar a las pymes adelante, y un FOGAPE que realmente sirva para eso. Diputado Alisandri, en virtud de aquello, ¿usted cree que, independiente de que, por ejemplo, las comunas estén iniciando una fase 2 y por lo tanto los centros de estética, peluquerías puedan abrir de lunes a viernes, puede que vengan con problemas previos, deudas anteriores de arriendos que no se pudieron pagar, de quizás deudas previsionales que tampoco se pudieron cancelar? ¿Cómo ve usted ese panorama, ese escenario? Es súper clave el ejemplo que pone este programa de la peluquería, el centro estética, porque hay otros rubros que se pueden reinventar. El restaurante puede hacer delivery, por ejemplo. Otro tipo de servicios tenían permiso como esencial, la cafetería, la telefonía, pero en la peluquería no puedes abrir, el servicio es presencial, no te puedes trasladar a la casa del cliente o de la clienta porque no tenías permiso de desplazamiento, por lo tanto te mata. Y la peluquería, y yo le cuento de esto desde la experiencia, porque muchas tardes después del colegio me fui a una peluquería que tenía mi madre en esa época, y la tuvo por muchos años. Dentro de las peluquerías, cuando usted ve una peluquería grande donde hay 4, 5, 6 peluqueros, no es una gran empresa, son 4, 5, 6 pymes que trabajan ahí adentro, y ese peluquero boletea y le paga una comisión al que se pone con el local para que pague el arriendo, la luz, el agua. Por lo tanto, cada peluquero que paga este derecho de butaca es una pequeña pyme. Y no pudieron trabajar, no pudieron ir a domicilio. El otro día abrí el diario y en primera página salía que estaba quebrando una cadena que se llama Salones Joaquín, que es muy antigua en Providencia, en Ñuñoa,
también creo que en Santiago Centro he visto algún local, y ahí, por un lado, está la empresa más grande, que era la franquicia o el nombre, pero usted tiene más de 80 pequeños pymes, que son los peluqueros, que son dueños de su butaca, y cuando usted se va a cortar el pelo, ellos le entregaban una boleta de ellos, propia. Entonces, es un rubro especialísimamente golpeado, que no se pudo reconvertir por la tecnología, y que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque no son empresas, sino que son mini pymes, cada peluquero con su tijera y su talonario de boleta. Y eso sigue ocurriendo también no solo con las peluquerías, manicuristas, pedicuristas, masajistas, Claro. y una serie de otros servicios que tienen que ver con la estética, que también trabajan de la misma manera que dice el diputado Alessandri, ¿no? Por medio de la boleta. Ya tenemos el diagnóstico claro, diputado Winter, y usted decía que de ahora en adelante lo que viene es la ayuda y que el FOGAPE puede ser una buena alternativa. ¿Usted ha conocido de casos en que se ha solicitado esta ayuda por medio del FOGAPE y no ha podido llegar a las personas que lo han necesitado, que tienen este escenario por Sí, detrás? antes de eso yo quisiera Sí. manifestar que una forma de ayudar también, y que también se desprende un poco de la respuesta de Jorge, creo que va a estar de acuerdo, es que pueda haber una cierta flexibilización de permisos para servicios que no pueden ser declarados esenciales, pero que haya ciertos turnos o sea, aquí los tres nos hemos cortado el pelo al menos en el año que va de pandemia en algún momento, ¿ya? Y eso significa que yo creo que un salón de belleza en el centro de Santiago, si uno le dice, mire, sabe que de lunes a miércoles, con no más de tantos trabajadores adentro, que no haya más de 2 o 3 clientes, etcétera, de alguna forma que salga a cuenta, obviamente, ¿cierto? Yo creo que se pueden generar ciertas condiciones, y lo otro es que se podría generar un permiso con, qué sé yo, con el PCR en mano, etcétera, para poder hacer visitas a domicilio también de algunos de los servicios que se entregan, que yo creo que son necesarios para poder seguirlo andando. Ahora, con respecto a los FOGAPE, yo creo que hay que ir a las cifras generales. El FOGAPE COVID, digamos, se estancó, de acuerdo a las cifras que a nosotros se nos han entregado, no superó los 300.000 créditos, y finalmente no terminó por cumplir la promesa presidencial, que era de ayudar a más de 1 millón de empresas, y principalmente a MIPYMES. El 3% de las empresas grandes se llevaron más del 40% de los recursos prestados por los bancos. Entonces ahí uno se pregunta cómo hacer para que estas ayudas realmente lleguen a donde tienen que llegar. Según las cifras a las cuales hemos accedido todos, digamos, son públicas, el 28% de las MIPYMES fueron beneficiadas, y las grandes empresas que accedieron fue a un 67% del total. Entonces, obviamente que si queremos generar reactivación desde abajo, como muy bien decía Jorge, en donde ni siquiera es la pyme lo que uno ve como local, sino que el local en realidad es un conjunto de 7 pymes unipersonales, digamos, vamos a tener que ponerle mucho ojo a esa herramienta y mejorarla, ¿no? Diputado Alessandro, ¿usted cree que se puedan flexibilizar las condiciones de trabajo para este rubro? Y también responder el tema del FOGAPE, ¿cómo cree usted que ha ido funcionando para este sector? Absolutamente. En el FOGAPE han rebotado un poco, por lo mismo que le decía antes, llega el dueño de ese local donde hay 6 peluqueros y le dicen, muéstrame tus ventas de los últimos 3 meses. Y él no hace esas ventas las hace cada peluquero individualmente, entonces él no tiene cómo demostrar un flujo. Muchas veces le pagan una comisión para el arriendo, para el agua, para la luz, pero no hay un RUT que pueda pedir un FOGAPE, son puras personas individuales. Entonces lo que yo le pediría a los municipios, primero flexibilizar el pago de las patentes, que eso ya lo están haciendo las municipalidades, después que las pequeñas peluquerías se pudieran poner en la vereda. Imagínense qué lindo sería ver en distintas calles céntricas el peluquero trabajando afuera. Primero por el COVID, ¿cierto? Para que no haya un espacio cerrado. Y segundo, para atraer más clientes que pudieran cruzar a la plaza del frente con su butaca, que pudieran cortar pelo, peinar, afeitar, todos los distintos servicios que se hacen en un centro de belleza, autorizarlos a usar las veredas, autorizarlos a poner pancartas de estas tipo palomas, que los políticos son muy buenos para ponerlas cuando ellos son, o cuando somos candidatos, pero después, cuando los alcaldes ganan, no les gusta que otras tiendas pongan esas palomas en la vereda porque ocupan el espacio del peatón, etcétera. Entonces, que se puedan publicitar, que se puedan poner afuera, la patente que la paguen al año siguiente en comodísimas cuotas, y ayudarlos, porque también tú puedes abrir la peluquería, pero el cliente sigue teniendo miedo de no contagiarse.
de no encerrarse en un espacio pequeño, con el peluquero muy cerca sobre tu hombro, sin mascarilla. Hablemos también del pasaporte verde, que esté vacunado peluquero y cliente, y así darles un empujón dirigido a lo que ellos son. Ellos no son empresas, muchas veces no tienen un root paraguas que esté encima, sino que son peluqueros, peluqueras independientes. ¿Cuesta más, diputado Winter, cuando se es uno solo a la hora de poder optar por la ayuda? ¿Cuesta más quizás interiorizarse dentro de los procesos para poder optar algún tipo de beneficio cuando lo decíamos, se trabaja solo de solo, digamos? Sí, sin duda. Porque ojo, que también para poder optar a las ayudas, etcétera, uno tiene que tener cierta capacidad de armar un plan económico. Y ese plan económico otorga mayor flexibilidad cuando se es más grande. Pero también mientras las pymes que tienen muchos trabajadores también la están pasando mal porque tienen la presión familiar, ¿cierto?, de mantener esas bocas que no son solo las de los trabajadores, sino que son las de los trabajadores y sus respectivas familias. Recordemos además también, no hay que hacerse los lesos, ¿cierto?, porque esto puede ser un tema políticamente más delicado, pero también recordemos lo que ha significado para el casco histórico de Santiago el estallido social. Nunca tanto como la pandemia. El estallido social muchas veces se hizo cerrar más temprano, ¿cierto? Pero la pandemia de repente dejó momentos de 8 meses sin abrir. No tengo en este momento la cantidad de meses exactos que son sin abrir ni una vez en el centro de Santiago propiamente tal, que además uno a veces piensa que el centro de Santiago puede ser un lugar privilegiado, pero la cantidad de gente que trabaja, o sea, recordemos que en la comuna de Santiago, en la comuna de Providencia, tienen esta característica de que pernoctan, no sé, en Santiago pernoctarán 400.000 habitantes, pero llegan todos los días en la mañana y se van todos los días en la tarde. La cifra no está clara porque es muy difícil medirla, pero pueden ser 2 millones de personas. Entonces, cuando decimos que está cerrado el centro de Santiago, eso es bien importante. No significa que estamos perjudicando. A veces en las políticas vemos todo como votos, como a las personas que votan en Santiago Centro. Estamos perjudicando a 2 millones de personas que trabajan en esa comuna y otro 1,5 millones que trabaja en Providencia. Lo de poder trabajar afuera en la intemperie yo creo que está buenísimo. Ojalá pudiéramos coordinar con los municipios también una ayuda para poder prestar plazas o lugares que estén libres, porque es un rubro muy golpeado, muy golpeado, y del cual se ha hablado poco. De hecho, yo celebro el ejemplo que se toma en este programa para poder hablar de eso. Ahora, no solamente se trata de autorizar, porque una cosa es autorizar a que volvamos a trabajar, y otra cosa es qué hacemos con la situación crítica que arrastran desde el último 1 año y medio en que no han podido trabajar. Entonces nos vamos a enfrentar a pymes que van a estar quebradas, que van a estar con deudas, que las van a estar echando del lugar que arriendan. Y uno de los grandes peligros que yo creo que trae situaciones como la pandemia, y que es muy triste, pero muy triste, sobre todo en este país que estaba como con un florecimiento económico de independientes, es el hecho de que cuando empiezan a quebrar los negocios chicos, se los compran cadenas grandes. Entonces, eso es algo que siempre decimos. Por cada pastelería familiar que quiebra en el centro, hay un Dunkin' Donuts que desde Estados Unidos puede apretar 2 clics y comprarlo. No sé si se me entiende la idea. Entonces, también tenemos una responsabilidad con respecto a los lugares históricos para poder mantener el patrimonio. Porque el ejemplo que ponía Jorge es súper importante. O sea, hay peluquerías que son parte del patrimonio nacional. Hay gente que hoy día es empresaria que se podría terminar convirtiendo en empleado, y uno podría decir, mira, se reactivó, aquí había una peluquería y sigue habiéndola. Claro, pero el dueño ahora es empleado. Es otro, claro. Diputado, ¿coincide también usted de que esto se viene acarreando no solo desde la pandemia, sino que se arrastra desde el estallido social, y que también, además, trae de la mano un daño patrimonial a los locales, independiente de que puedan ser peluquerías, centros de estética, que tienen esta característica de, además, ser edificaciones patrimoniales tan importantes para la historia no solo de la ciudad, sino del país? Por supuesto que sí. En Santiago tenemos un local emblemático que es la Peluquería Francesa, que parte como peluquería, después se transforma en restaurante, después una especie de museo de la peluquería. Por suerte, ese temor que tiene el diputado Winter, y que lo vemos en muchos rubros, en la peluquería no es tan fácil homologar el servicio porque la vecina quiere cortarse con el peluquero determinado. O sea, no es tan fácil como que el McDonald's hace la misma hamburguesa en todas partes o el mismo donut en todas partes. Uno con el peluquero busca un poquito el talento de la persona. Entonces, no es que venga una super cadena
y ponga el nombre, porque el vecino va a seguir buscando el talento de ese peluquero. A mí una vez me cerró mi peluquería y al mes había otra, con otros peluqueros, digamos. Pero se llamaba La Serpiente, ¿o no? No. Que no sé si será. Pero, o sea, y me quedé nomás. Pues, sí. Sí, pues. Bueno, pero también las que son más grandes, como Salones Joaquín, que yo les ponía el ejemplo al principio, también terminó quebrando. Y vimos que ya está en una reorganización, que tenía, no sé, 15 locales entre Ñuñoa, Providencia, La Reina. También le está pegando, y también esos nombres más famosos funcionaban en esta dinámica de que cada peluquero es dueño de su butaca. Entonces no solo quebró Joaquín, Salones Joaquín, sino que quebraron 80, 90 peluqueros mini pyme dueños de su butaca. Ahora, no queremos ser pesimistas, pero estamos ya en el distrito 10 con las comunas que mencionábamos, avanzando a fase 2 y se puede trabajar de lunes a viernes. Los peluqueros están pidiendo funcionar sábados y domingos y ser categorizados como actividad esencial para que, en caso de volver a fase 1, ojalá no pase, puedan seguir funcionando. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Que es posible que ellos sean catalogados de alguna manera u otra para poder seguir trabajando en fase 1, diputado Vinter? Sí, yo creo que se pueden generar las condiciones y que ahí tenemos una tarea, pero en cualquier caso las condiciones para una fase 1 van a ser condiciones súper restringidas. O sea, claro, podríamos presentar un permiso especial para ir a comunas, no sé, contiguas, con PCR en mano, a domicilio, ¿cierto? Pero en fase 1, que es tu pregunta, es muy difícil. Por lo tanto, yo igual creo que no hay nada como cuidarnos y hacer todos los esfuerzos porque controlemos la pandemia y podamos estar todos en fase 2. Ponerle mucho empeño a la vacuna y ojalá aprovecho cualquier lugar para hacer el llamado. Si no nos cuidamos, cualquier indicio de relajo va a hacer es que esto se alargue mucho más. O sea, estaba viendo las cifras de Israel y del Reino Unido, que en vacunación tampoco están tanto más adelante que nosotros, pero realizaron el proceso de vacunación en una situación de mucho esfuerzo por mantenerse confinados, y las cifras bajaron rápidamente. Y yo creo que no hay nada como controlar las cifras, porque si bien se pueden generar permisos especiales para fase 1, dentro de la fase 1 va a ser muy difícil. Ahora, fase 2 podría ser perfectamente que trabajen a la intemperie o situaciones así. Incluso podríamos hacer un plan económico para generar carpas, ¿no? Carpas o algún tipo de mueblería plástica especial para estar afuera. Interruptores, todo ese tipo de cosas que podrían ayudar. Diputado, va a depender de la coordinación. ¿Sí, diputado? En fase 2 yo vería o estudiaría la posibilidad de darles un permiso, si están con las 2 dosis, que en la semana trabajen afuera, sin pagar una patente extra, con todas las facilidades, poniendo una pequeña paloma que avisa a los servicios, y el fin de semana que pudieran ir, si tienen las 2 dosis, a domicilio. Muy controlado, sacando un permiso en comisaría virtual, igual que existe hoy día para el gaffiter, existe para el electricista, existe para el veterinario, existe para varias funciones que son consideradas esenciales. Uno podría pensar que perfectamente esta, en fase 2, cuando la comuna ya va en un retroceso paulatino, poder darle esta posibilidad, porque son personas que no pueden trabajar online, no pueden enviar su servicio a domicilio. Yo no puedo mandarte una cajita con una tijera y con las instrucciones de cómo cortarte el pelo. Algunos diputados quizás han tratado así, pero no les ha quedado bien. Entonces, siendo realista, yo creo que en fase 2 se puede ver una forma de que vayan a la casa de los clientes. Sí, de hecho algunos estilistas, hay que decirlo, se han reinventado de alguna manera u otra y envían algunos kits a domicilio, por ejemplo, con tinturas para el pelo, masaje, y dan algún tipo de video informativo online para que puedan realizarse. O sea, de alguna forma se las han tenido que arreglar, pero entendemos que no es suficiente para poder seguir adelante. Y por lo menos en ustedes dos vemos que hay unas soluciones concretas para que se pueda salir adelante, por lo menos desde la fase 2 en adelante. Le agradecemos a los dos por acompañarnos en este programa para hablar de este tema que, como decíamos, no ha estado tan presente en la agenda, pero sin duda afecta a miles de familias en el país. Diputado. Muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad de hablar de este tema. Yo le invito al diputado Vinter a que hagamos quizá un proyecto de resolución pidiéndole al gobierno facilidades para estas personas, trabajar afuera, en la plaza,
Y aprovechar también de mandar un pésame muy especial a uno de los grandes peluqueros de Chile, que era Patricio Araya, que murió hace muy poquito, que peinaba a las animadoras del Festival de Viña, que peinó a Cecilia Boloco cuando fue Miss Universo. O sea, un peluquero de la televisión y de los escenarios que tenía ese talento. Él era de Antofagasta, una familia minera, se vino solo a Santiago y logró saltar a la fama por la peluquería y lamentablemente falleció hace poco. Así que un abrazo a su familia. Muy bien, pues, diputado Alessandri, nos sumamos a las condolencias también a la familia de Pato Araya. Diputado Vinter, muchas gracias también por su tiempo y ver, como decíamos, que hay concordancia en estas propuestas para de alguna manera ayudar a estas familias. Ojalá esto se resuelva en un proyecto de resolución, como lo decía. Que estén muy bien, eso. Ya, diputado Vinter, diputado Alessandri, muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien. Nosotros nos volvemos a reencontrar nuevamente en Distritos, una conversación necesaria.